Las 5 culturas más letales de la historia. Estas son las culturas que no solo ganaron guerras, sino que las definieron. Prepárense para presenciar la evolución de la guerra y descubrir el impacto duradero de estas culturas guerreras. En las vastas estepas de Asia Central, una cultura se alzaba por su destreza marcial, los mongoles. Esta sociedad nómada no solo era conocida por su poder militar, sino también por su cultura única y su enfoque en la formación de guerreros desde una edad temprana. Los mongoles se destacaban entre las demás culturas por su dedicación a la guerra y la disciplina. Desde el nacimiento, los niños mongoles eran entrenados en habilidades esenciales como la equitación y el tiro con arco. Aquellos que no cumplían con los estándares eran dejados atrás, una práctica que aseguraba que solo los más fuertes sobrevivieran. Esta selección natural era el primer paso en la creación de una sociedad de guerreros. Los fuertes se embarcaban en un riguroso entrenamiento. Este sistema educativo y militar era la columna vertebral de la sociedad mongola, diseñado para endurecer a los jóvenes y prepararlos para la guerra. El entrenamiento no solo enseñaba habilidades de combate, sino también valores como la lealtad, el honor y la resistencia. A una edad temprana, eran sometidos a un riguroso entrenamiento físico. Vivían en comunidades nómadas, lejos de comodidades, y aprendían a depender solo de sí mismos y de sus compañeros. La vida en las estepas era dura y exigente, con un enfoque constante en la superación personal y la preparación para la batalla. La disciplina era absoluta, el dolor se consideraba debilidad, y la rendición era impensable. Los jóvenes mongoles eran entrenados para soportar el dolor y la adversidad sin quejarse, y cualquier muestra de debilidad era castigada severamente. Esta disciplina férrea era esencial para crear guerreros implacables y decididos. Las pruebas de sigilo y supervivencia forjaban a estos hombres en armas letales. Durante estas pruebas, los jóvenes mongoles eran enviados a vivir en la naturaleza, donde debían sobrevivir por sus propios medios y eliminar a los enemigos del Estado. Esta experiencia extrema los preparaba para las realidades de la guerra y la vida como guerreros. La batalla de Khalkhin-Gol, con los mongoles liderados por sus grandes generales, cimentó su legado. Esta batalla épica contra el vasto ejército enemigo demostró el valor y la habilidad de los mongoles, y su sacrificio se convirtió en un símbolo de resistencia y coraje. La historia de los mongoles ha sido contada y recontada a lo largo de los siglos, inspirando a generaciones. Hoy, el legado de los mongoles continúa inspirando, recordándonos el poder de la determinación y el sacrificio. Su historia nos enseña que con disciplina, coraje y unidad, se pueden superar incluso los desafíos más grandes. Los mongoles nos dejaron un legado de fuerza y resistencia que sigue vivo en la memoria colectiva de la humanidad. Desde las vastas estepas de Asia, surgió el Imperio Mongol bajo el liderazgo indomable de Genghis Khan. Este imperio, que comenzó como un grupo de tribus nómadas, se transformó en una de las fuerzas más formidables que el mundo haya conocido. Los guerreros mongoles eran jinetes y arqueros consumados, con una movilidad y destreza inigualables. Su habilidad para disparar flechas con precisión, mientras cabalgaban a gran velocidad, les daba una ventaja táctica significativa en el campo de batalla. La verdadera arma del arsenal mongol era el miedo. Utilizaban tácticas de terror para desmoralizar a sus enemigos antes de que comenzara la batalla. En pocas décadas, conquistaron un imperio que se extendía desde el Océano Pacífico hasta Europa del Este. La expansión del Imperio Mongol fue una de las más rápidas y extensas en la historia de la humanidad. Bajo su gobierno, la ruta de la seda floreció, facilitando un intercambio cultural y tecnológico sin precedentes. La Pax Mongólica permitió que comerciantes, viajeros y académicos se movieran con relativa seguridad. Su impacto en la historia del mundo es innegable. Genghis Khan no solo dejó un legado de conquistas, sino también de innovación en la administración y la guerra. Hoy Mongolia honra a su gran líder con monumentos y celebraciones, recordando a Genghis Khan no solo como un conquistador, sino como el fundador de una nación que cambió el curso de la historia mundial. Legiones de Roma, maestros de la conquista. Roma se expandió para abarcar un vasto imperio que abarcaba 3 continentes. En el corazón de la máquina de guerra romana estaban sus legendarias legiones.
Estas unidades eran fuerzas de combate profesionales altamente disciplinadas y bien entrenadas. La verdadera fuerza de las legiones romanas radicaba en su organización y disciplina. Los romanos también eran maestros de la logística y la ingeniería. El Imperio Romano sigue siendo un testimonio de la ambición humana y la organización. Los vikingos, terror desde el mar. Del norte surgió una nueva amenaza para la Europa medieval, los vikingos. Estos feroces guerreros marinos eran conocidos por sus brutales incursiones y su destreza en la navegación. Los vikingos eran hábiles constructores navales y navegantes. La sociedad vikinga estaba impregnada de un profundo sentido del honor y destreza marcial. Las incursiones vikingas no se limitaron a simples saqueos. Establecieron colonias y rutas comerciales. Su impacto en la historia europea es innegable y su legado continúa fascinando e inspirando. Samuráis, el camino del guerrero. Los samuráis, conocidos como los guerreros del Japón feudal, no solo eran expertos en el arte de la guerra, sino también en la disciplina y la cultura. Su camino, conocido como el camino del guerrero, es una mezcla de habilidades marciales, sabiduría y un código de honor que ha perdurado a lo largo de los siglos. En el Japón feudal surgió una nueva clase guerrera, los samuráis. Esta clase no solo se destacó por su destreza en el campo de batalla, sino también por su influencia en la sociedad y la política de la época. Los samuráis eran más que simples soldados, eran los protectores de sus señores y del pueblo. Estos guerreros de élite se convirtieron en la columna vertebral del poder militar y social de Japón. Su entrenamiento era riguroso y comenzaba desde una edad temprana, inculcando en ellos valores de lealtad, honor y sacrificio. La sociedad samurái era una jerarquía estricta donde cada miembro tenía un papel crucial que desempeñar. Los samuráis eran mucho más que simples soldados. Eran hombres cultos y versados en las artes marciales. Además de su habilidad con la espada, muchos samuráis eran también poetas, calígrafos y filósofos. Su educación abarcaba tanto el arte de la guerra como las artes de la paz, creando un equilibrio entre la fuerza y la sabiduría. Su vida estaba regida por el Bushido, un estricto código de conducta. El Bushido, que significa el camino del guerrero, dictaba cada aspecto de la vida de un samurái, desde su comportamiento en la batalla hasta su vida personal. Este código enfatizaba la lealtad, el honor, la valentía y la rectitud, y se esperaba que los samuráis vivieran y murieran por estos principios. Durante la era feudal de Japón, los samuráis jugaron un papel crucial en la política y la guerra. Participaron en numerosas batallas y conflictos, como la famosa batalla de Sekigahara, que fue un punto de inflexión en la historia de Japón. Su habilidad en el combate y su estrategia militar fueron fundamentales para la unificación y el control del país. Aunque la era de los samuráis llegó a su fin, su legado continúa inspirando a la cultura japonesa moderna. Los principios del Bushido siguen siendo una parte integral de la ética y la filosofía japonesa. En la actualidad, la influencia de los samuráis se puede ver en diversas formas de arte, literatura y en la manera en que se valora el honor y la disciplina en la sociedad japonesa. El espíritu del samurái vive en cada aspecto de la vida moderna, recordándonos la importancia de la integridad y el coraje. El legado de las culturas guerreras. Hemos explorado 5 de las culturas más letales que el mundo jamás haya conocido. Al estudiar su historia, obtenemos una comprensión más profunda de la condición humana y el poder del espíritu humano.